pues esa información es la que yo estaría necesitando. Muy bien. Muy bien, maestra. Excelente. De igual manera, yo les voy a estar pasando la liga para que ustedes lo puedan ir contestando a su ritmo durante el día. Ujú. Muy ¿Se bien. puede entregar hoy mismo, maestra? Sí, de preferencia sí, o lo más pronto que se pueda. Gracias. De acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy para que nos alcance el tiempo para todo lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar allá. Ujú. Un tema que nos ha estado causando un poco de problemas y que con el que hemos batallado un poquito han sido las formas del ing en inglés. Porque el ing tiene muchísimas funciones y pues hoy vamos a ver dos de ellas. Vamos a compararlas para asegurarnos de que pues no queden dudas con respecto a ella. Ujú. Maestra, no nos había dado esa clase, ¿verdad? No, esta clase no la he dado. Ujú. Ok. Ujú. Sí, pero pues para avanzar ocupamos ver esto. Ok. Ok. So, en inglés tenemos algo que probablemente ya hayan escuchado antes y quizá incluso estén un poco familiarizados con ellos, que es el presente continuo. ¿Sí? En Sí. español, los ando yendo. Bien. Ujú. Por ejemplo, podemos decir Caminando, ajá, caminando, corriendo, English class, Estudiando, exactamente. bebiendo, Por ejemplo, jugando, trabajando, hablando, very good. Exacto. Todos practicando. esos son los que son nuestro presente continuo. Una acción que se realiza en un periodo de tiempo. No es solo un momento, sino un periodo. ¿Cierto? Es un presente que se mueve. Para formar el presente continuo en inglés, necesitamos dos elementos muy importantes. El verbo to be, el dichoso verbo to be, Ujú. y la forma ing en los verbos. Por ejemplo, tenemos aquí ya una oración. I'm taking an English class. Estoy tomando una clase de inglés. Es algo que estamos haciendo en un proceso. No es solamente una clase, sino es algo que estamos haciendo a lo largo de un semestre. ¿Sí? Es algo en presente, pero es un proceso. Muy Ujú. bien. Así que para generar el presente continuo, good morning. Ujú. Good morning. Nuestra fórmula entonces va a ser sujeto, verb be, el verbo be conjugado, que no se nos vaya a olvidar eso, y después el verbo en ing. Y ya el complemento. Ujú. Ahí está. El verbo ing. Ah, ay. Por ejemplo, en la misma oración. Sí, verbo ing. Exacto. Por ejemplo, en la misma oración que ya tenemos aquí, nuestro sujeto, ¿quién es? I, yo. Yo, Verbo be conjugado, am. El verbo con ing, aquí. taking. Y ya el complemento, an English class. Class. Exactamente. Vamos a crear otra oración siguiendo también tal cual la fórmula. Vamos a decir, por ejemplo, she, ella. ¿Cuál sería la forma del verbo be para ella? Is. Very good. She is, y alguien me decía, por ejemplo, caminando. Caminar es walk. Walking. Walking, very good. Walking. ¿Y un complemento? ¿Qué le podemos decir? In the Is park. walking in the park. I like that one. In the park. Exacto. Así siguiendo la fórmula, así tan fácil, nos salen las oraciones en presente continuo. De Entonces, nuevo, lleva ujú, dos verbos, ¿verdad, maestra? Lleva dos verbos. exactamente, dos verbos. El verbo be y el verbo en ing.
A pesar de tener estos dos verbos, solo es una acción. ¿Sí? O sea, está tomando. ¿Cuál es mi verbo principal? Tomar. Está caminando. ¿Cuál es mi verbo principal? Caminar. Caminando. Exactamente. O sea, el verbo que tiene la fuerza, el verbo que les va a dar el significado de la oración es el ing. Es el que nos va a dar el significado a toda esta oración. She is walking in the park. Teacher, aunque en español se llama ese gerundio, ¿verdad? Exacto. Los gerundios. Exactamente. El problema es que en inglés los gerundios es una forma diferente. Por eso es que no he querido llamarle gerundio hasta ahorita. Pero sí, en español son nuestros gerundos ando, yendo. Ujú. O sea, no es un momento, es un proceso. Es una acción que se está Aquí el moviendo. verbo to be, maestra, viene siendo un auxiliar nada más, el verbo to be. Exactamente. Ujú. Ah, muy bien, sí. Vamos creando otro ejemplo todos juntos. Vamos diciendo, por ejemplo, we. ¿Cuál es el verbo para we? Are. We are. Ujú. We are eating. Eating. I like that one. Eating. At the restaurant. Pizza. Pizza. Oh, Restaurant. At the restaurant. Very good. O sea, nosotros estamos comiendo en el restaurante. Y luego ya no le hallo pies ni cabeza. Eating. At the restaurant. Exactamente. We are eating at the restaurant. We are eating the restaurant. Con mucho cuidado. Exactamente. Así que de nuevo, sujeto, verbo be conjugado en presente, verbo con ing y el complemento. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Este presente continuo es acciones que se están haciendo en el momento. Ujú. Es una acción en el presente que está en proceso. Porque, por ejemplo, caminar no es solamente un paso, ¿cierto? Varios pasos. Caminar es por lo menos 10 pasos. O sea, es un proceso. Es algo que se está moviendo. O la clase de inglés no es solamente una clase. Es un momento que se alarga a lo largo del semestre. Es un proceso. O comer un bocado y se acabó. No, imagínense qué tortura es esa. Sí que no, es un proceso, es estar comiendo. ¿Sí? Una acción que va en proceso. En presente, pero va en proceso. No solo un momento, sino un tiempo alargado en el espacio. Maestra, por Por ejemplo, eso dice continuo, ¿no, maestro? Porque se está continuando. Exactamente. por ejemplo, she is walking in the park. Entonces, si no fuera presente continuo, nada más presente, sería she walks in the park. Ujú. Camina. Ok, ajá, Exactamente. Y eso sería presente simple. presente, simple, ajá, sí. Exactamente. Pero si caminas por mucho tiempo, usas el walking, digamos, Ajá. Sí. por meses. Podría ser por meses también, por horas, por minutos. La diferencia entre estos es como qué es el sentido de la palabra que le quieres dar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El presente continuo nos habla de nuevo, un proceso. Es una acción que está siendo realizada en este momento. No solo un solo segundo, sino es algo más alargado. El presente simple normalmente lo vamos a utilizar para hablar de momentos, efectivamente. Por ejemplo, despertarse. Despertarse es algo que solamente una vez y ya, se acabó. No es como que te tardes 3 horas despertándote. O para hablar de rutinas. Por ejemplo, she walks in the park every morning. Es una rutina que ella tiene. Todas las mañanas ella se levanta a caminar al parque. Es algo que se repite, una rutina. Presente simple nos va a servir para eso, para acciones del momento, para un momento y para rutinas. El presente continuo nos va a servir para hablar de algo que está en proceso.
algo que está siendo llevado a cabo. Ujú. ¿Más o menos claro? Sí. Sí, sí. Vamos incluso a anotarlo aquí para que no nos quede claro. Process. Present. Moment. Ujú. Exactamente. Ujú. Así que el presente continuo tiene una forma muy facilita, una fórmula muy simple. Para practicar esta rápidamente en el WhatsApp, si me pudieran ayudar con una oración en presente continuo. ¿Mm? They are speaking in English. Very good. Ujú. He's studying in England. My sister is traveling to Puerto Vallarta. Very good. She's teaching at the university. I'm reading a book. She's dancing. Very good. They are swimming. Mary's taking a shower. I am swimming. I am not drinking. Very good. I am running in the park. I'm listening to a lot. Very good. I'm playing in the park. He's running the marathon. She's drinking soda. She's singing a song. Excellent. He's watching TV. Perfect. Excellent. Very good. Perfectamente. Ujú. Very good. He's studying French. She's resting in the bed. We're studying English. She's, no hay que olvidar el ing. Drive, driving. I am running the park. He's reading the paper. Good. Exactamente. Perfectamente. Ujú. Excelente. ¿Y cómo volvemos estas oraciones negativas? ¿Cómo hacemos para que un presente continuo se vuelva negativo? We are not. She's and Exactamente. Se le pone el verbo to be la negación. Ya puede ser con contracción o sin contracción. Exactamente, perfectamente. Como el verbo to be, ya lo habíamos hablado, es autosuficiente, puede funcionar como auxiliar. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es agregarle no. ¿Cómo nos queda entonces, por ejemplo, la fórmula? Vamos escribiéndola. sujeto. Ajá, nos queda primero el sujeto, Verbo to el be, verbo be. Ujú, negación. exacto. El verbo. O verbo con la terminación ing. Ujú, y finalmente, complemento. complemento. Exactamente. Y así de fácil hacemos estas oraciones negativas. Tenemos, por ejemplo, like, she isn't studying math. Ella no está estudiando matemáticas. I'm not
I'm not what. ¿Qué podemos decir? I'm not Listening. Speaking English. okay. Speaking English. Ahí está. I'm not speaking English. Very good. O podemos decir con they what? They are not They are not running in the winter. They are not what in the winter, sorry? They are not running in the winter. Children are not playing football in this moment or today. Yes. They are. Ahí va. Exactamente. Y así creamos oraciones negativas. Ya sea que utilicen las contracciones o utilicen la forma completa, cualquiera de los dos está correcto. Solamente no hay que confundirnos en el orden. El verbo to be siempre va primero. Las oraciones en positivo también perfectamente se pueden contraer en lo que es she's, she is, we're, we are, etcétera, etcétera, etcétera. We are. Una Exactamente. pregunta, maestra. Ujú. Pone en mayúscula Math, English and Winter. ¿Se pone en mayúscula al escribir? Ujú. Ah, Sí. En inglés tienen unas ciertas reglas que hay ciertos tipos de palabras que siempre tienen que ser escritas con mayúsculas. Mayúsculas. Vamos a escribir. Estas son nacionalidades. Pero también en español los días de la semana se escriben en mayúsculas porque son únicos. Ujú. De hecho, no sabía esa regla yo. y yo. Ujú. No, en español no se escribe con Ajá, en mayúsculas. español no No, es en más español. bien como nombres propios No. e instituciones. O ciudades, ¿no? Sí, que son nombres de personas, ciudades, Países. países, exactamente. En inglés son un poquito más exagerados con las mayúsculas y hay muchísimas categorías de palabras que tienen que tener mayúscula. Por ejemplo, nacionalidades. Mexican, German, Chinese, American, etcétera, etcétera. Todas esas van con mayúscula. Las ciudades y los ríos y todo eso, ¿no? También. Sí. Places. Places en países, ciudades, estados, lagos, creo que sí, o ríos. Sí. Sí. Mares y todo eso. Todos los nombres propios que sean de lugares específicos van con mayúscula. Lenguaje. O sea, Spanish, English, Italian. Los lenguajes también siempre van con mayúscula. Nombres de calendario. Ujú. Días de la semana y los meses. También van siempre con mayúscula. Estaciones. ¿Y materias también? Ujú. Ah, qué interesante. Materias. Exactamente. Creo que son todas, o por lo menos son todas de las que me puedo acordar por el momento, pero sí, estas son unas palabras así extras que siempre se tienen que escribir. Bueno, y el sujeto yo, ahí también, siempre tiene que ir en mayúscula. Los puntos cardinales, maestra. Los puntos cardinales, sí. Ajá. Cardinales. Ujú. Nombres de calles, nombres de incluso de edificios, que es que el edificio tiene nombre. De personajes. Ujú. De personas, definitivamente. Ujú. Sí, más o menos ahí.
Esos son los que siempre van a llevar mayúscula. Por eso math lleva mayúscula, English lleva una mayúscula, winter lleva mayúscula, Mexican, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos siempre llevan mayúscula. Maestra, una pregunta. ¿Es study y playing no cambia la I y griega ni por la I latina en estos casos? No, en estos casos no. Maestra, ¿las profesiones no van con mayúscula? No, las profesiones no. No, ok. Thank you. Muy bien. Dejen entonces, les paso una captura de pantalla de esta información para que la tengamos todas. Ajá. Aquí está. Y ahí va. Breakfast and cleaning. Very good. Excelente. Very good. So, de nuevo, presente continuo es para una acción en proceso. Es un verbo, implica una acción, implica movimiento. ¿Dudas, preguntas de este tema hasta ahorita? Maestra, No. siempre tiene que llevar el verbo to be. Siempre va el verbo to be. Si ustedes se saltan el verbo to be, esto ya no tiene sentido. Pues sí, porque por ejemplo, ella caminando, pues no, ¿verdad? Ajá, exacto. Suena medio extraño. Sí. Ahí nos puso la maestra la estructura, ahí nos puso la teacher la estructura. Present continuous, subject, verb to be, verb ing, complement, action in process. Exactamente. Muy bien. Preguntas, comentarios, dudas de este tema. No. Yo no, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, para practicar un poquito más esto que son las oraciones en negativo, vamos escribiendo todos una oración en negativo, ya sea en el WhatsApp o aquí en el chat. Una oración en presente continuo en negativo. Ya tal. We are starting this English class. He is in watching TV. Very good. Oh, de veras. Ya se adelantaron. Oh my God. Sí. Excelente. Muy bien. Pero sí, la estructura del presente continuo está bastante sencillo y el uso también. Una acción en proceso. Eso es lo único que no tenemos que olvidar. Very good. ¿Puedo borrar? Sí. Excelente. Muy bien. Okay. Muy bien. Como les decía esta mañana, en inglés el ing tiene muchas funciones. She is dancing at the restaurant. Very good. Excelente. Muy bien. El ing tiene muchas funciones, tiene muchos nombres, tiene muchas formas. En este caso ya aprendimos una de ellas que es para el presente continuo. En presente continuo implica una acción y carga el significado de la oración. Muy bien, perfectamente. Pero, así como nos mencionaban al principio, en español nosotros les llamamos gerundios. Un gerundio en inglés es otra cosa. Así que vamos viendo los gerunds. Que es el ing. En inglés, el ing a veces puede ser usado para hablar sobre un concepto, para nominalizar, es la palabra, un verbo. Por ejemplo, si yo digo walk, me refiero al verbo caminar, ¿cierto? Pero si yo quiero decir es que caminar es bien, o sea, es bueno para la salud. No estoy diciendo que yo estoy caminando o que ustedes están caminando o quién está caminando. Nadie está caminando. Estoy hablando del concepto de caminar. El hecho de caminar. Que no está conjugado, no implica una acción, es un concepto. Es el nombre de la acción.
Para hablar de este tipo de cosas, para hablar de este tipo de estructuras, vamos a usar el ing. Por ejemplo, vamos a decir, walking is good for your health. Caminar es bueno para tu salud. En este sentido, walking no es un verbo. Walking es la cosa de la que estoy hablando. ¿Cuál es mi verbo? Solamente es el is. Caminar es bueno para tu salud. Así que en este caso el ing no se refiere a una acción, no se refiere a algo que yo esté caminando, que ustedes estén caminando, nada, no hay movimiento. Este walking se refiere a al hecho de caminar, al concepto de caminar. Disculpe, maestra, en español también existe, por ejemplo, estacionarse y estacionamiento. Parking. Exactamente. Exactamente. Exacto. Park y parking. Park Perdón, que sería maestra. nuestro verbo y parking. Working puede ser tomado como un sustantivo también. Exactamente. En este modo, todos estos verbos se convierten en sustantivos. Exactamente. Vamos viendo otro Puede ejemplo. decir ahí, camina es buena para tu salud. Caminar. Ajá. Caminar. En español nosotros esta estructura la utilizamos con el tiempo, bueno, no es un tiempo, con la forma infinitiva de los verbos. Caminar es bueno para ti. O podemos decir, a ver, ¿qué más? Podemos decir que Eating is good for you. Running is Estudiar todos los días es bueno para aprender más inglés. Listening classical music relax me. Studying helps you to learn. Vamos viendo así. Studying helps you to learn. ¿Cuál es mi verbo? Helps. ¿Y qué es lo que te está ayudando? ¿Quién está realizando la acción de ayudar? A ti. Studying. Estudiar. Estudiar te ayuda. Exactamente. Ok. Exacto. O sea, en este caso, estudiar, studying, se vuelve un sustantivo que realiza la acción. Vamos viendo otro ejemplo. Aunque sea verbo, maestra, se convierte Aunque en sea un verbo. Ahí entiendo. Exactamente. ¿Cómo puede ser verbo y puede ser sustantivo? Al mismo Porque tiempo. lo estamos nominalizando. Nominaliza. En inglés, los gerundios, o sea, lo que nosotros en español le conocemos con otro nombre, pero en inglés se llaman gerunds, es la nominalización de ciertos verbos. Es cuando transformamos un verbo y lo usamos como un sustantivo. Lo usamos como una cosa. En este caso, vamos de nuevo, poco a poquito, y lo vamos a ir captando. Walking is good for your health. El verbo es ser o estar. Esto es. ¿Pero qué es esto? Caminar. No estamos hablando de que tú estás caminando, yo estoy caminando. ¿Quién está caminando? Nadie está caminando. De hecho, todos estamos sentados. ¿Sí? Pero estamos hablando de caminar como una cosa, como un concepto, como un consejo. ¿Sí? Caminar es bueno para ti. O en el ejemplo, en el segundo ejemplo. ¿Cuál es el verbo? Ayudar. ¿Qué es lo que ayuda? Estudiar te ayuda. Estudiar. Tenemos esta misma forma en español. O sea, es exactamente lo mismo. Tenemos caminar es bueno para ti. O podemos ver. ¿Y se puede también que sea como una orden, maestra? Como camina, como estudia. No, para eso es otro
otro tiempo verbal. Ah, ok. Es otra parte. Ujú. Imperativos, ¿no? Sí. Exacto. Ajá, son los imperativos y es otra estructura. Exactamente. A ver, vamos cambiando los colores para verlo todos juntitos. Ujú. Walking y estudiar. Exactamente. Igual que en español, nosotros utilizamos la forma infinitiva de este verbo, que es caminar, estudiar. No estamos hablando de que alguien esté caminando, nadie está caminando o nadie está estudiando en este mismo momento. Sino estamos hablando de el hecho de estudiar, concepto de estudiar, y lo manejamos como una cosa. De esta misma manera, por ejemplo, podríamos decir, lo podemos sustituir con una cosa de veras. Por ejemplo, podríamos decir, no sé, books, como, a ver, vamos poniéndolo al otro lado. Aquí. Books, help, yeah, study. O to learn, decía, ¿verdad? To learn. Ujú. En este caso, study, book, están en la misma categoría de cosa. En la misma categoría de qué es lo que te está ayudando a aprender. Books y tenemos help. Ay, Dios. Vamos a cambiarlo de color. Ahí no lleva ese al final. Ah, no, porque estamos hablando de libros, ¿verdad? Ajá. Okay. De libros en plural. Exactamente. Ujú. Exacto. Studying, walking, en este sentido, están funcionando como sustantivos. Están funcionando como cosas. Por lo tanto, pueden llevar un verbo y pueden realizar una acción. Vamos viendo otros ejemplos para ver si nos empieza a quedar un poquito más claro cada vez. Ujú. Maestra, yo una vez iba a comprar algo que venía en caja y decía playing, entonces yo me confundí por eso porque terminaba en ing y yo decía, ¿por qué dice playing? Entonces se refería a un juego, ¿verdad? Ujú. Como juego, jugar, exactamente. Sí. Por ejemplo, podemos decir de my brother, let's say my brother likes playing. Exactamente. ¿Qué es lo que le gusta a mi hermano? Los ¿Qué es lo que le gusta? Los juegos. Jugar, exactamente. Este playing entonces lo podemos también de nuevo sustituir por ejemplo, fútbol. He likes football. ¿Sí? Funciona de la misma manera que un sustantivo. ¿Qué es lo que le gusta? Jugar. No es que esté jugando ahorita mismo. Tal vez está comiendo, tal vez está haciendo otra cosa. Pero a él le gusta jugar. El hecho de jugar. Playing puede ser reemplazado con el sustantivo o con el sujeto it. He likes it. Le gusta jugar. Le gusta el fútbol. Le gusta esta cosa que es jugar. De igual manera tenemos likes. My brother likes playing football. También podemos volvernos más específicos. Exactamente. Playing soccer. Fútbol. O podemos decir playing football. Cualquiera de estas tres opciones, cualquiera de las tres está correcta. Good for your health. Very good. Exactamente. Sí. Estos son los gerundios. Estos son lo que le conocemos como gerundios en inglés. Los ing. Pero en inglés, ¿cómo se llaman? Gerunds. Ah, ok. Maestra, una pregunta. Yes. ¿La S se va a poner en terceras personas, como siempre? Helps. Sí. Es una regla. Sí. Okay. Siempre que sea una tercera persona en presente, siempre lleva la S. Siempre. Gracias. Exacto. Vamos viendo otra cosa. Por ejemplo, podemos decir
Eating ice cream. Ice cream makes me happy. ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi verbo? Makes. Exactamente. ¿Y quién está produciendo esta sensación de felicidad? La nieve. Comer. Eating. La nieve. Comer. Eating. Exactamente. Ay, Eating. Eating. Ajá. Comer nieve. Comer nieve me hace feliz. Ahorita no tengo una nieve. Probablemente no la tengan todo el día, pero el hecho de comer nieve me hace feliz. Exactamente. Así que esto podemos combinarlo con cualquier tipo de verbo, con cualquiera. Podemos hacer esto con todos los verbos específicamente. Por ejemplo, podemos decir, speak in English. It's necessary. Necessary, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos en inglés? Travel. viajar. Ok. Travel. To travel. Exactamente. ¿Cuál es mi verbo? Is. Necessary. Is. Is. Ajá. Es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? Hablar inglés. Speaking. Speak in English. Speak in English. Hablar en inglés. Exactamente. Speak in English is necessary. Vamos viendo otro. Podemos decir que kissing you makes me happy. Excellent. Very good. Ay, Dios, no lo estoy escribiendo. Doing homework. Doing homework annoys me a lot. Doing homework annoys me a lot. Annoy es molestar, como algo que es molesto. Como cuando un niño está gritando todo el rato y los papás no lo callan, así, molesto de ese sentido. Me molesta. So, doing homework annoys me. Sí, es molesto hacer cambiar. Así que, ¿cuál es mi verbo? Annoying. Noise. 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 Exactamente. ¿Y qué es lo que me molesta? Doing. Tarea. Exactamente. Homework. Doing homework. Homework. Very good. Excelente. Playing and playing. Very good. Excelente. Completa Vamos entonces. la oración, dice al final, annoys me a lot. ¿Qué quiere decir a lot? Mucho. A lot, mucho. Me molesta Ok, mucho. Ok, gracias. Exacto. Very good. Preguntas, dudas, comentarios. Yo sé que este está un poquito más complicado porque es una estructura a la que no estamos acostumbrados, pero poco a poquito y con práctica vamos a ir consiguiéndolo. ¿Alguna duda sobre esto? Teacher, también, por ejemplo, en los anuncios dicen no smoking, not smoking en algunas partes de, obviamente, ¿verdad? No smoking. No fumar. Exacto. El avión. ¿El Sí, avión? exacto. O Exacto. sea, estamos hablando del hecho de fumar, no se puede. No es que tú estés fumando, no es que alguien esté fumando en el momento, sino que no. Todo el concepto no se puede. Teacher, buenos días. Buenos días. Disculpe, teacher, tuve un accidente y tengo inmovilizado mi brazo derecho. ¿Puedo escuchar únicamente la clase? No hay problema. Soy Maricela Hernández Silva. Claro que sí, no hay problema. De hecho, si te llegas a sentir muy mal, si quieren mejor tomarse el día, no hay ningún problema. La grabación va a estar en YouTube para que la puedan checar en el momento que ustedes decidan. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Que te mejores. Que se Ay, mejore. qué lindas. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, amiguitas. Es muy incómodo, sobre todo el brazo derecho. No te desanimes, es temporal. Sí, poco a poquito. Con Gracias. paciencia y tiempo, todo se va
a mejorar. Sí, muchas gracias, amiguitas. Muchas gracias, maestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dudas, preguntas, quejas, comentarios de este tema. Muy bien, teacher. Muy bien. Maestra, en la última oración significa me molesta mucho hacer la tarea. Ajá. ¿Sí? Hacer la tarea. O hacer la Hacer tarea me mucha molesta tarea. mucho o me molesta mucho hacer la tarea. Hacer mucha Ok. tarea. Thank you. Me molesta mucho, no mucha tarea. Ah, ok. Ujú. Teacher, O sea, y para decir mis deberes, ¿es homework también? mis deberes, por ejemplo, deberes de la casa sería más bien como chores. Chores. Chores se refiere como a los deberes, el quehacer, el tener que limpiar, acomodar, etcétera, Obligaciones. etcétera. Ajá. My obligations son como los deberes. Deberes. Obligations. También le podemos decir obligaciones. Todo lo que tengo que hacer. Obligaciones. Maestra, ¿es correcto decir housework? Yeah, absolutely. Deberes, ahí está. Housework. Housework, pues también sería un sinónimo de chores. Tareas de la casa. Ujú. Exacto. Homework se refiere a tarea, pero De la exclusivamente escuela. a tareas de la escuela. Exacto. Ujú. Ujú. Maestra, ¿y puedo decir listening to TV with high volume bothers me? Absolutely. Ujú. Okay. Very good. Excelente. Entonces, vamos practicando esta haciendo una oración con gerundio. Tengan cuidado que no sea presente continuo. Estamos utilizando gerunds. Exclusivamente gerunds. ¿Cómo se escribe, maestra, en inglés? Gerald. Sí, está arriba. G-R-U-N-D-S. Lo Ah, tenemos aquí en la esquinita. está arriba. Gracias. Gerunds. Ujú. Entonces vamos escribiendo una oración, ya sea en WhatsApp o aquí en el chat. Reading helps me to enjoy. Very good. Listening to TV with high volume bothers me. Very good. Perfect. Reading is necessary for your culture. Very good. Reading solamente necesita una D. Recuerden la regla consonante, vocal, consonante. Si tu palabra no termina así, no necesita doble consonante. Listening to classical music relax me. Very good. Reading is good for your mind. Perfect. Very good. Sleeping is very good for me. Yes, totally agree. Dancing is a way to do exercise. Perfect. Very good. Reading in English is good practice. Excellent. Eric. Listening to music is good for me. Eating fresh food is good for the health. Very good. Swimming is excellent for your heart. Yes. Very good. Drinking. Adiós. Ya se fue. Drinking water is very healthy. Doing my chores is cool. Very good. Walking is good exercise. Listening to rock music today. En esa de rock music nos hace falta un verbo. Listening rock music. What? Nos hace falta un verbo. Eating fruits and vegetables are good for your health. Very good. Excelente. Muy bien.
Ujú. Very good. Excelente. Vamos a, déjenme les comparto esta oración en lo que todos terminan esta parte de la pantalla, en lo que todos terminan sus oraciones. Vamos para allá. Aquí. Excelente. Y ahí va. Walking is important for your health. Listening to movies in English is good practice. Excellent. Very good. Muy bien. Perfecto. Ujú. Excelente. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar lo que es un gerundio de lo que es el presente continuo? ¿Cómo vamos a hacer para no confundirnos? ¿Cuál es cuál? El orden. El orden de las palabras es lo que nos va a decir todo. Por ejemplo, decíamos, walking is good for your health. Caminar es bueno para tu salud. Ujú. ¿Cuál es mi verbo? Is. Walking. Is. Is es mi verbo. Walking no es un verbo. Is. No, ya sé, ya sé. Sí, hay que tener cuidado. Sí. Y si yo digo, she is walking to the doctor. ¿Cuál es mi verbo? Is. Walking. Is walking. Exactamente. Es el presente continuo, presente progresivo. Exactamente. ¿Cómo vamos a saber entonces cuál es cuál? 1, contexto. 2, el orden. Cuando estamos hablando de un gerundio, el verbo to be va después, porque nos está hablando de un verbo. Está haciendo nuestra función de ser o estar. Cuando lo estamos viendo en presente continuo, va adelante. Is walking contra walking is. Hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque los gerundios, de nuevo, no son verbos. Los de presente continuos sí son, más los gerundios no. Son las mismas palabras, pero significan un mundo de diferencia. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. Entonces dijo, en el presente continuo la regla es que el verbo vaya atrás de otro verbo. Ahí. Antes. El verbo to be. Verbo to be. Primero verbo ING. to be, luego el verbo. Y Exactamente. en el gerundio es primero el, pues también. La acción. Ok. Tras del verbo. Verb, ING, plus verb be. Verb be. Vamos a darle un espacio. Y en el otro es verb be. Plus verb ING. Es el orden. Muy bien. Ahorita vamos a darle una pausita a esto y regresando de la pausa vamos a continuar viendo un poquito más de ejemplos de esto para que nos quede aún más claros. ¿De acuerdo? Bien. Sí, maestra. Gracias. Gracias. Entonces vamos a tomarnos 10 minutos de receso para que se paren, tomen agua, su café, lo que haga falta y nos vemos ahorita a las 10. Bien, maestra. I have a question. Ahí va, ahora sí. Muy bien. Como decíamos antes de la pausa, y esto va a seguir siendo como un poquito un corte comercial. Si necesitan ustedes enviarme algo a mí, ya sea por ejemplo de la tarea que no se puede enviar a veces por WhatsApp o que hay algún problema por ahí que no puedan mandar algún mensaje o incluso que el documento sea muy grande, me pueden a mí contactar por cualquiera de estos dos correos. Uno es... Ah, qué bien, maestra. Ahí los va a dejar apuntados, ¿verdad, maestra? Ahorita no los puedo anotar, pero ahí los va a dejar.
Ay, es más grande. Ay, Les voy a sacar otro. Ujú. Y ese también es. Y- Ujú. Esos dos son los correos con los que ustedes me podrían estar contactando. Alguien ya me había mandado correo al primero, pero apenas Sam me acaba de dar el control de ese correo, por lo tanto no los había visto. Ya ahorita ya puedo responderles en ese otro correo. Ahí les Y ahora le sí. puedo mandar la tarea. Ujú. Ah, muy bien. Ya nos toca, dicen. Pero sí. Entonces sí, estos son los dos correos que ustedes pueden utilizar para contactarse conmigo y para enviarme su tarea. Cualquiera de los dos está bien, no hay ningún problema. Oh my God. Que hasta aquí llegamos. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? Algo más iba a hacer, ya se me olvidó. Bueno, ahorita que nos acordamos. Muy bien. Se los voy a dejar aquí y se los voy a enviar también después al chat de WhatsApp para que lo puedan ver. Gracias. Thank you. Para que lo puedan ver y lo puedan tener. Gracias, maestra. No hay problema. Gracias. Muy bien. Entonces, como decíamos, continuamos con esto. Diferenciar el verbo, el presente continuo de los gerundios. Más que nada esto nos vamos a de nuevo basar en el contexto. Si ustedes son capaces de identificar cuál es el verbo, todo lo demás es muchísimo más fácil. Por ejemplo, si yo digo, alguien, sleeping. Relax. ¿Quién sabe de afuera? Porque aquí no hay nada en la estufa, ¿sí? Ujú. Muy bien. Por ejemplo, tenemos estos otros dos oraciones. Sleeping makes me feel relaxed. My sister is sleeping to relax. Y alguien tiene el micrófono abierto. ¿Quién? Ahí está. Ahí está. Sleeping makes me feel relaxed. My sister is sleeping to feel relaxed. ¿En cuál de las dos oraciones sleep es el verbo? My sister is sleeping. Is sleeping. En el segundo. En la segunda oración. Dice contente. My sister is sleeping. Exactamente. Ujú. ¿Cuál es el verbo entonces en la primera oración? Makes. Exactamente. ¿De quién estamos hablando en la oración 1? En la primera. De usted, me. Dormir. Sleeping. Sleeping, dormir. No, Dormir, sleeping. Hace sentirme bien relajada. Me hace sentir muy relajada. Exactamente. O sea, ¿de quién estamos hablando? De dormir. Dormir es el que está haciendo esta acción. Dormir es el que me está relajando. Yo la estoy recibiendo, pero dormir lo está provocando. Es como el sustantivo. Ujú. Exactamente. En la segunda oración, ¿quién está haciendo la acción? Mi hermana, my sister. Hermana. My sister. Exactamente. O sea, sleeping y my sister, ambos están realizando la acción. Diferentes acciones.
Very good. Por ejemplo, si yo digo ay, Dios. Ya no sé Maestra, escribir. My mom dances in the parties. Dancing is really fun. ¿Cuáles son mis verbos? Dances. Dances. Is. Exactamente. Dances and is. Is. ¿Quién está haciendo la acción de ser, estar? ¿Quién está realizando esta acción? Bailar. Dancing. My mom. My mamá. Ah, ¿esa? My mom. ¿Y quién está bailando? My mom. My mom. My mom. Exactamente. Así que hay que tener cuidado entonces de cuál es el sujeto, cuál es el verbo y qué es lo que está pasando. El contexto es lo que les va a dar la mayoría de las pistas. Es lo que les va a ayudar a ustedes a saber si esto es un gerundio o si es un verbo en, en proceso. Maestra. Exactamente. Maestra, ¿podemos decir que los verbos son verbos sustantivados? Exacto. Sustantivados. Sustantivizados. Que se hicieron Sí. sustantivo, pues, que se Sí, manejan sí, sí, como sí, sí. sustantivo. Ajá, nada más estaba dudando de cómo se decía. Pero sí. Todos estos verbos, todos los gerundios son verbos que fueron transformados en sustantivos. Maestra, por ejemplo, me acuerdo que leí no sé dónde que decía, dance is not allowed. ¿Ahí es correcto o tendría que decir dance is not allowing? Dancing. Ajá, dancing is not allowed. Ah, ok. Ah, pues sí, porque allow es un adverbio, es cierto. Ajá. Ah, ok. Allowed es un verbo. Allow, permitido, ¿verdad? Ah. Exactamente. Dancing Ok, is entonces, not- dancing is not allowed. Exactamente. Maestra, Ok. en el enunciado de sleeping makes me relax, ¿es entonces gerundio? Sleeping makes me relax. Yes, it's a gerund. It's a gerund. Sí. Okay. Hay que tener entonces también cuidado de cómo le llamamos porque creo que es lo que está confundiéndonos. Un gerundio en español son los, por ejemplo, estoy comiendo. Los que terminan ando y yendo, ¿verdad? Exactamente. Yendo. Un gerund en inglés son eating is good. Son tiempos verbales diferentes. El gerundio en español es nuestro presente continuo, forma parte del presente continuo, pero un gerundio, a gerund in English, en inglés, son todos estos que son sustantivos, que son cosas que hacen acciones. Comer es bueno. Exactamente. Son tiempos gramaticales diferentes, aunque tengan el mismo nombre. Gerundio y los gerunds. Entonces, ¿qué tal? ¿Fácil, difícil, más o menos? Pues hay que practicar. Más o menos. Muy bien, Hay que entonces practicar, vamos. maestra. Sí, definitivamente. Así que, Déjenos 1000 oraciones. tal vez no 1000, pero sí vamos a hacer más. Vamos a hacer más poco a poquito para que nos vaya llevando a la perfección. Está difícil, pero usted lo explica muy bien, maestra. Sí. Muchas gracias. Es cierto, es cierto. Ay, compañera, 1000 oraciones, apenas ya hago 5 y usted quiere que hagan 1000. No, 1000 es mucho. Demasiado. Ok. Así que vamos poco a poquito. Vamos poco a poquito. Era bromita. Toda la semana, ¿verdad? No está haciéndola. Sí. Sí. Ay, no, qué terrible, qué difícil. Muy bien.
Entonces, vamos viendo un poquito más de ejemplos, vamos creando un poco más de oraciones para practicar y que esto nos salga bien. Vamos a ello. Vamos entonces a hacerlo todos juntos y un poquito más reducido. ¿Ok? Van a decirme ustedes una oración, van a completar ustedes la oración. Por ejemplo, podemos decir, makes me happy. Es algo que los hace felices. Es la forma que vamos a utilizar ahí. Singing makes me happy. Very good. Singing makes me happy. ¿Qué más? Speak English makes me happy. Very good. ¿Qué más? Dancing makes me happy. Dancing makes me happy. Kissing you makes me happy. Loving makes me happy. Very good. Está bien así. Swimming makes me Are happy. with my family make me happy. Qué buena pregunta. En el caso, por ejemplo, de que lo que nos haga feliz sea estar being with my family makes me happy. Aquí sí, vamos a ponerlo acá. Being with my family makes me happy. Estar con mi familia me hace feliz. Exactamente. Teacher, I love playing the piano. O sea, Playing the piano. ahí no debe ir are with my family, no es correcto. Es being with my family. Exacto. ¿Por qué? Porque are ya está conjugado. Are está conjugado, is está conjugado, am está conjugado. Y en estos los gerundios, como recordamos, no están pasando. Estos no son tiempos reales. ¿Sí? Esto no es una acción. Por lo tanto, no necesita ser conjugado. Reading makes me happy. Very good. Excelente. Ok. Vamos viendo otro ejemplo. Smoking. 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 Ahí está. Smoking. ¿Qué me pueden decir acerca de smoking? Fumar. Smoking is dangerous for the health. Very good. It's dangerous for the health. What else? Smoking is bad. Smoking is bad. Very good. Teaching is a good job. Teaching is a good job. Very good. Excellent. Okay. You. Hell. Good. Exactly. Very good. Exactamente. Muy bien. Como vemos de nuevo, son sustantivos. Cada uno de ellos tiene sus verbos individualmente. Tenemos makes, tenemos is, tenemos is. Sea being, smoking, teaching, no son verbos, no son acciones, no es algo que esté pasando, sino el concepto, la cosa. Damages your lungs, very good. Smoking, damages, I really like that. Teacher, teaching es como la profesión, no es como la figura de maestro, ¿verdad? Yo te limpia. Exactamente, es la profesión. Para decir maestro, pues ya se lo saben, teacher. Teaching se refiere a la enseñanza. Lo que hace el maestro. Exactamente. Very good. Vamos a ver otra estructura. Podemos decir I love. Es algo que aman. I love watching series. I love what? Travel. I love play the piano. Ok. Pero estamos usando los ing, así que ¿cómo van a quedar esos? Playing. Very good. I love playing the piano. ¿Cómo va a quedar la de travel? Traveling. Traveling.
Very good. Y alguien me llamaba. ¿Qué pasó? A ver, esta oración es correcta. Cooking gives me happiness. Absolutely, yes. Okay, thank you. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué es más? Es algo que amamos. I love cooking. Very I good, love- perfect. Ujú. I love listening to music. Excellent, very good. What else? ¿Qué más? I ¿Qué love más visiting amamos? the beach. I love watching TV. I love watching TV, very good. Silvia. I love visiting the beach. Visiting the beach, excellent. Very good. What else? I love to visit my family. Ujú. Hay que recordar el ING. I love visiting. I love painting and drawing. Perfect, very good, excellent. Teacher, I love camping. Excelente, muy bien. Ujú. I love drinking tequila. Very good, yes. Me too. Me too, me too, me too. Sí, a veces hace falta. Very good, excelente. Muy bien. Vamos dando ese para cerrar. Drinking tequila. Very good. Excelente. I love playing tennis. Very good. Excelente. Muy I bien. love seeing the sunrises. Absolutely, yes. Very good. Ok, vamos probando otro ejemplo. Vamos usando annoys me. Algo que les molesta. Algo que les molesta. Like what annoys you? Annoys Annoys me, the noise. Okay. Yes, that's correct. The noise annoys me. Qué chistoso suena eso. Pero recuerden, estamos usando los ING. Oh, okay. I Annoys me do housework. Very good. So doing homework. Homework. no, I noise. Primero la cosa y después annoys me. Oh, okay. I noisy Puedo poner las calles sucias. Las calles Por ejemplo, sucias. podemos decir como the dirty streets annoys me. Eso es lo que quería poner. The streets. Sí, así. The dirty. The dirty. Streets. The dirty. Y recuerden, dirty significa sucio. Sí. Doing chores annoys me. Reading bad news annoys me. Very good. Reading bad news. What else? ¿Qué es algo más que nos molesta? Recuerden, estamos usando ING. Doing chores. The people impuntual annoys me. Very good. Driving in the city annoys me. Excellent. The people that is not punctual annoys me. Very good. Maestra, the dirty streets es dirty, ¿no? Con la ING, dirty, ¿no? ¿No? No. En inglés todos los adjetivos tienen la misma forma. No importa si es femenino, si es masculino, si es uno, si son muchos. Siempre son la misma forma. Arcelia. Sorry, gritar con terror, ¿cómo se dice en English? Please, I'm sorry, I don't remember. ¿Gritar con terror? Scream. El ruido, ¿no? El ruido, sí. Screaming. Screaming. Yes. Annoys me. Very good. Excellent. If you yelling, it bothers me. Yeah, we can also say that. Or yelling. La diferencia de yelling y screaming es más que nada porque screaming es solamente como el ¡ah! Así, y yelling puede incluir palabras.
Por ejemplo, cuando la gente se está peleando en la calle, está de que no, es que tú y que no sé qué, que se están gritoneando, eso es yelling, porque incluye palabras. Screaming solamente es de ¡ah! Y ya. Esa es la diferencia entre screaming y yelling. Pero ahí sería Yelling Brothers Me, las palabras de mi hermano, ok. No, butters. Butters. Ah, Ajá. butters. Sí. No, Butters brothers, es un butters. sinónimo de annoys. Algo que me molesta es algo que también así annoys me. Butter y annoy son sinónimos. The bed picture annoys me. Yeah, very good. I noisy being sick. Being sick, yes, being sick annoys me. Very good. Oh, important. Very good. Dreaming about. Very good. Excelente. Muy bien. Exacto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esto? No, teacher. No. Muy bien, Entonces, Any question. todo bien. excelente. Muy bien. Dejen entonces, les mando una captura de esto para que también lo tengamos ya en el WhatsApp. Good. Y ahí vamos. Ahí está. Muy bien. Y vamos a cerrar con uno más, que va a ser el último ejercicio de este tema, que es makes me tired. Makes me tired. Me cansa. ¿Qué es algo que los cansa? Por ejemplo, yo puedo decir running makes me tired. Running. Running makes me tired. ¿Qué más? ¿Qué más los puede hacer cansados? Reading. Listening Yeah, noise. very good. Listening noise. Listening to noise. To noise. Yes, very good. Listening to noise makes me tired. Very good. What else? ¿Qué más? Working. Working. Excellent. Very good. Working makes me tired. ¿Qué ¿Cómo más? se dice? Las discusiones me cansan. Discussing. Yes. Discussing. Discussing. Discussing makes me tired. Very good. Swimming makes me tired. Very Swimming. good. Swimming makes me tired. Very good. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace sentir cansados? Did that notice make me tired, makes me tired? Very Laughing. good. Yes. Laughing. Laughing. Driving. Yes. Driving. Driving. Excellent. Cooking. Cooking. Very good. La gente, maestra, la gente que habla mucho. ¿Cómo se dice? Vampiros. Hay muchísimas maneras. Por ejemplo, podemos decir people who talks a lot. Talks a lot. Gente que habla mucho. Talkative. Is not talkative. Talkative. Yes. Son sinónimos. Talkative es alguien que habla mucho. Así que gente que habla mucho o gente que es parlanchina. Talkative sería parlanchina. People. Taking care of children. Watch. Taking care of children. Very good. Wash the clothes. Washing clothes. Very good. Recordamos ing, washing. Washing clothes. ¿Cómo Very dice la gente mentirosa? liars. Liar people. Liars people. Yes, liar. Liar ya incluye el people. Okay. Liar es un mentiroso. Okay. Así que podemos decir liar or liars make me tired. Liars. Sí, liar, uno solo. Liars, Liars. ¿Lo podría escribir, maestra? Sí. Por favor.
Liar es mentiroso. Mentiroso. Exacto. Liar. Liars. Go in the supermarket. Liar. Going to the supermarket. Yes. Very good. Liar and liars. Liars y liars. Maestra, liar es un verbo mentir. No, es un adjetivo. Se refiere a los mentirosos. Sí, es Para adjetivo. decir mentir es lie. Y como verbo, ¿cómo sería? Mentir. Lie. Lie. Es ser Lie mentir o mentira. Es Por ejemplo, pues, verbo puede ser verbo o sustantivo. Por ejemplo, she lied to me. O she told me a lie. Ella me mintió. Ella me dijo una mentira. Teacher, washing the dish. Very good. En inglés, por alguna extraña razón, no se dice wash, sino se dice do. So, doing the dishes. ¿Correcto? Esto sería lavar los tratos. Ok, thank you. Los tratos. Very good. Washing the car. Washing the car. Very good. Doing the dish. Dice. Doing the dishes. Lavar la loza, obvio. Doing chores. Doing chores. Very good. A ver, vamos a checar. También, o sea. Sí, exactamente. Cada quien lo que le cansa, o sea. Exactamente. Muy bien. Vamos a checar la pronunciación de esto. Así que si me pudieran ayudar, por favor, a cerrar los micrófonos, sería genial. Por favor, todos con su micrófono cerrado para repetir la palabra. Vamos a checar nada más poquito la pronunciación de esta, que es chores. Sure. No vamos a pronunciar la E en esta. Chores. Chores. Very good. Excelente. Thank you very much. Pueden abrir sus micrófonos de nuevo. So, doing chores. En singular, uno solito, chore. ¿Qué es shore, teacher? Chores son los labores de la casa. Por ejemplo, lavar, barrer, lavar los trastes, doblar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los labores de la casa son chores. Sería igual como ¿Qué hacer? homework. No homework. Because homework es tarea. Escolar. Y haceres de casa. Homework es es tarea. Tarea. Hardwork. Chores son las labores de la casa. Obligaciones. O housework. Alguien decía. Housework. No sé. Pero maestro, yo por ejemplo, housework, alguna vez me dijeron, tú eres como la persona que te ayuda. Le digo, no. Porque es diferente, ¿no? Alguien que te ayuda a hacer las labores de la casa. Alguien que te ayuda a hacer las labores de la casa sería worker. Houseworker. Maestra, O sea, un trabajador cleaning de la lady. Cleaning lady también. Sí, exactamente. Houseworker es como más general, alguien, quien sea, que te ayude a la limpieza. Y cleaning lady se refiere exclusivamente a mujeres. Sí, gracias. Exactamente. Pero ambos dos nos van a estar ayudando con los que son quehaceres de la casa. De igual manera, tú personalmente puedes hacer housework sin ningún problema, sin tener que dedicarte a ello. O sea, te dedicas a tu casa. Tu propia casa, tus propias cosas son las que tú estás limpiando. ¿Cuál es la diferencia, maestra, entre houseworker y cleaning lady? Houseworker aplica para todos. Hombres, mujeres, quien sea. Cleaning lady son solo mujeres. Muy bien. ¿Dudas, preguntas o alguna otra cuestión de vocabulario que nos quede pendiente?
No, maestra. No, maestra. No, gracias. Thank you. Excelente. Muy bien. Vamos a mandar esto también, nada más por el vocabulario. Y ahorita nos vamos a mover. Muy bien. Y ahí va. Excelente. Muy bien. Very good. Excellent. Thank you very much. Y vamos a parar esto un poquito.